Muy buenos días. Como siempre, con un gran interés y con una gran voluntad, tenemos en la opinión pública a la Asociación Estatal de Editorialistas de Chihuahua. Les doy la bienvenida y como siempre, con el interés de este programa y de Organización Radiograma, recibimos a Carlos González Fernández. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, señor Guevara, un placer estar aquí con usted. Muy bien. Al licenciado Ernesto Aviles Mercado. Buenos días, abogado. Muy buenos días, Marco, gusto en saludarlos, bienvenido a todos. Muy bien. A mi compañero, el licenciado Víctor Medina Calderón, buenos días. Muy buenos días, Marco, buenos días al auditorio. Bienvenidos. Y está con nosotros el ingeniero Héctor Bernal Amezcua en el cubrimiento de esta importante reunión para el programa Opinión Pública, coincidiendo con la transmisión de Noticias al Día. Buenos días, Héctor. Buenos días. Muy bienvenido. Gracias. Bueno, es importante, y siempre lo hemos dicho, que es muy importante la diversidad de criterios y de opiniones en la vida democrática de un pueblo. Hoy la Asociación Estatal de Editorialistas viene con nosotros para tratar, el tema es libre, pero indudablemente que hay cosas importantes que podemos de alguna manera enfocar desde el punto de vista editorial para el interés de la comunidad chihuahuense. Javier Corral ha cumplido 100 días, bueno, ya más de 100. Más de 100. Y es interesante ver cómo en algunos aspectos hay satisfacción de la comunidad chihuahuense por los hechos celebrados o acordados en estos 100 días. Y hay otras cosas que quedan por ahí en la situación de que no le han cumplido al pueblo de Chihuahua. Uno de ellos es el transporte urbano, por ejemplo, el transporte público. Voy a dar, por supuesto, voz esta mañana a nuestros invitados. Empiezo con Carlos González. Buenos días, Carlos. Muchas gracias, señor Guevara. Efectivamente, en este enfoque de los 100 días de gobierno, siempre son los 100 días clásicos en donde se muestran todas las fuerzas que se van a sumar para salir adelante en un programa, bueno, una serie de programas. Y yo quisiera referirme al Plan Estatal de Desarrollo, dentro del Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal, integrado el 15 de noviembre. Este organismo es la pauta para poder abrirse a todos los senderos y a todas las posibilidades y a todas las fuerzas, la del sector social, la de los empresarios y la del propio gobierno. En esencia, los 100 días hablan de una serie de aciertos, y bien, en eso va desde luego los ahorros que están presumibles, pero esto viene en contrapartida de que si estoy ahorrando, ¿qué estoy dejando de cubrir? Porque ahí sería lo importante, ver los alcances que se tienen en cobertura, porque movernos cuesta y eso significa pues de que estamos aportándole a un desarrollo chihuahuense que todos deseamos, o sea, que le vaya bien en las acciones. Y en este aspecto, un asunto sumamente importante que sería de las contrapartidas, el sacudimiento a la estructura. Ahorita van más de 150 desempleados en la estructura, de gente que tenía de 5 hasta 18 años ya en el servicio y que fueron despedidos sin ninguna prerrogativa de ley. Entonces, claro que eso tiene un costo y el que lo paga, pues desgraciadamente es el pueblo. Para ellos quizás sea risible el que este grupo de personas que son más de 150 familias, pues esté batallando para buscar una colocación cuando ya tenía un modo hecho, un modus vivendi ya transcrito. Pero volviendo a los 100 días, yo creo que en este desarrollo se han tenido aciertos, eso hay que reconocerlo. Se habla de un gobernador que es muy dinámico, que se encuentra en todas partes, que va y visita precisamente
las comunidades y que está yendo precisamente a atender los problemas. Yo quisiera, en esa esencia de que el Plan Estatal de Desarrollo se venga consistente para el desarrollo de las actividades. Muy bien. Ahorita que hablaba Carlos de esta situación de las familias que han sido de alguna manera perjudicadas con las acciones del nuevo gobierno, en una ocasión comentaba yo al aire la llamada que me hizo un señor: tengo un gran conflicto con mi familia, pero un gran conflicto, porque yo soy trabajador, era trabajador del gobierno del estado, y durante la campaña política convencí a mi esposa, a mis hijas, a mis yernos, a mis nietos de que fueran a votar por Javier Corral y por el Partido Acción Nacional, buscando un cambio. Y miren el conflicto en el que me encuentro ahora. Mis yernos, mis hijas, mi señora y mis nietos me reclaman: mira lo que pasó contigo, ya estás en la calle. Y no es que se trate de un trabajador ni de primer nivel, ni mucho menos de una cuestión de origen partidista. Un trabajador con 14 años en el gobierno, que lo pusieron de patitas en la calle, como luego se dice coloquialmente, porque o querían adelgazar la nómina o necesitaban el lugar para pagar los méritos de campaña. El gran problema que tengo: nos convenciste de votar por los que nos ponen en la calle. Ni hablar, es parte del show. Son ciclos y así hay que verlo, ¿no? Bueno, Ernesto Avilés, licenciado, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Marco. Nuevamente, muchas gracias a todos. Comentar efectivamente que en estos primeros 100 días la expectativa de la ciudadanía por ver resultados ante la gran expectativa, vaya la redundancia, que había generado durante el periodo de campaña de Javier Corral, y muy concretamente en su bandera de meter a la cárcel a Duarte y a todas aquellas personas que hemos visto cometieron ciertas irregularidades o que se están fijando ya como delitos. Bueno, la verdad es que teniendo él las herramientas legales necesarias, como podría ser congelamiento de cuentas, revisiones pormenorizadas de cada una de las acciones, la verdad es que solamente los primeros 100 días, muchos de los primeros 100 días se convirtieron solamente en avisos, conferencias de prensa de los titulares de las diferentes secretarías para dar a conocer las irregularidades que todos ya sabíamos que existían o teníamos una idea. Pero nada más se presentó el fenómeno de mucho ruido y pocas nueces. La verdad, poco más de 100 días no hemos visto ya una denuncia en concreta, no hemos visto ya presentación de testigos o algún aspecto de tipo muy concreto respecto de la efectividad que haya tenido esta persecución. Por otro lado, comentar también algo muy importante respecto de la Fiscalía. Se han despedido cerca de 300 agentes del Ministerio Público. Para ilustrar un poco esta situación, los agentes del Ministerio Público son los encargados de investigar los delitos. En este momento, por decir algo, en patrimoniales se tenían 95 agentes para cubrir todo esto, y hasta este momento son 28 los que quedan. De tal forma que los que se quedan tienen que, les dan las carpetas que quedan pendientes que no se atendieron, y en este momento el que tiene menos carpetas tiene 1800 carpetas. Humanamente es imposible que se puedan investigar todas. Sin embargo, esas 300 plazas que les quitaron a la Fiscalía se otorgaron obviamente con mayor cantidad de salario a la nueva oficina que se encarga Gustavo Madero, que es atender al gabinete, y la otra secretaría que es de atención precisamente a los municipios. Ciertamente que son tal vez en la balanza de las prioridades del gobernador pesaría más la atención a los municipios y
y la atención al gabinete que la demanda tan exigente que se tiene respecto de justicia por parte de la ciudadanía. Esto sería una de las cosas importantes que están pendientes y que en estos 100 días la verdad es que no se ha presentado resultados. Finalmente comentar así de entrada que bueno, ha sido evidente ya y se ha hecho público algo que ocultaban tanto el fiscal Rodolfo Peniche como la titular de la Contraloría, Stephanie Olmos, respecto a su pasado inmediato como funcionario público. Y esto, por lo delicado de las funciones de ambos, vienen de mérito de su credibilidad. Y bueno, este silencio también del señor gobernador de no llamarlos a cuentas públicamente, pues también tiene mucho de peso, porque su calidad moral, la verdad, no está demeritada también. No hay que olvidar que precisamente en la época de campaña fue detenido en la Ciudad de México conduciendo su vehículo en estado de ebriedad. Fue detenido y pasó toda la noche en el Torito, en la Ciudad de México, y no fue hasta el siguiente día que mediante un amparo logró obtener su libertad, pero continuó el proceso, de tal forma que no los puede llamar a cuentas porque también hay poca calidad moral. Eso sería un primer comentario. Muy bien. Mucho ruido, se me quedó grabado lo que dijiste. Mucho ruido y pocas nueces. Bueno, y hay un poquito de ruido. En días pasados, César Horacio Duarte pidió un amparo para evitar que ¿cómo dicen en términos legales? Se tenga que volver a abrir la investigación del Banco Unión. ¿Algún comentario de esto? Sí, bueno, esto es una guerra evidentemente jurídica, y aquí se tiene que tomar muy en cuenta que una situación que ya haya sido juzgada o que ya se haya integrado tiene sus conductos legales para continuarlos. Es decir, no se pueden solicitar amparos indefinidamente. Se solicita el amparo cuando se vean lesionados sus derechos, en este caso del exgobernador. Pero aquí hay que ver que quien se encargaba de hacer los amparos ahora es el asesor jurídico de gobierno, Maclovio. Entonces, esta lucha, o más bien esta estrategia por parte del gobernador Javier Corral, de a mi enemigo potencial mejor lo incorporo en la nómina, pues yo creo que veremos a ver qué resultados podrían tener. Muy bien. Bueno, esta mañana, independientemente de que es un compañero de cabina en el programa Opinión Pública, yo invité al licenciado Víctor Medina Calderón como editorialista y como parte de la Asociación Estatal de Editorialistas. ¿Algún comentario, Víctor? Buenos días. ¿Cómo no, Marco? Gracias por esta invitación y bueno, saludo a mis compañeros también de la asociación. Hacer una evaluación de los 100 días de gobierno de Javier Corral es un poco prematuro porque, bueno, pues en primer lugar, no hubo recursos propios del gobierno del Estado para poder hacer esta evaluación. El presupuesto comienza a partir de este año y el año pasado pues trabajaron con el presupuesto de la administración anterior. Sin embargo, creo que sí podemos visualizar algunas cosas muy importantes, ¿no? Una de ellas, la congruencia entre el decir y el hacer está retirada, está aislada. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas situaciones en que así no lo demuestra. Por ejemplo, este problema del gasolinazo que se dio hace días pasados, a partir del 1 de enero, en donde el gobierno del Estado asume la posición de una defensa a los ciudadanos y juntando sectores amplios de la sociedad, comerciantes, industriales, empresarios, ciudadanos en general, líderes de organizaciones, logran un consenso para llevar una posición a una reunión de la CONAGO, en donde no era una reunión abierta de la CONAGO, sino era de una comisión de la CONAGO que iba a analizar aspectos relacionados con Hacienda, pero llevó esta posición. Y por otro lado, las protestas ciudadanas que se dieron en todo el estado fueron acalladas o fueron apagadas a través de la fuerza pública, utilizando los medios con los que cuenta el Estado, ¿no? La policía ministerial, la policía estatal, la policía municipal, inclusive en algunos casos como aquí en Chihuahua y en otros lugares del Estado. Entonces esto habla pues de que
la mano izquierda no está haciendo lo mismo que la mano derecha, son dos cosas distintas, pero el pensamiento que se da o la metodología que se trata de imponer es la misma. Otras situaciones es que durante estos 100 días se ha visto mucho el avance en materia de género, o sea, ha habido muchas acciones positivas en el sentido de apoyos a las acciones del género femenino, ¿no? Muchos avances en torno a aplicación de las leyes en torno a la defensa de los derechos de la mujer y cosas por el estilo, fortalecimiento de las instituciones como el Instituto Chihuahuense de la Mujer, como el aspecto municipal también, y esto ha sido positivo, pero ha sido también un trabajo de las organizaciones que se dan en el Estado en este tema, que podríamos decir, pues han movido la cuna desde una mano ajena, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido en este aspecto. Pero a los adultos mayores, por ejemplo, se les ha descuidado. No existió en el Congreso un presupuesto para que los apoyos que se le dan a los adultos mayores, como lo establece la Ley Estatal de Salud, se cumpla. No llega ni siquiera a 500 pesos diarios o alrededor de esta cantidad el apoyo que se les da a una cierta cantidad de adultos mayores que no representan un gran porcentaje de todos los que existen en el Estado. Luego, por otro lado, vemos acciones en donde a los medios de comunicación se les entabla o se les encajona en un mismo cajón con la corrupción y la impunidad que se dio en la administración anterior de César Duarte, y a todos se les dice que son corruptos y que trabajaron de la misma manera, cuando hubo medios que vendieron protección y vendieron silencio y vendieron impunidad, y hubo otros medios que sí vendieron publicidad y que trabajaron honestamente y que no merecen estar pues en esta posición. Y vemos ahora en una denuncia que hace precisamente nuestro amigo César Ibarra, que tiene una columna que se llama La Jilgrilla, es una fuente confiable, que nos dice que el compadre del señor gobernador obtuvo 3.079.000 pesos por concepto de monitoreo a los medios. De esos 3.709.000 pesos que le pagaron al compadre del señor gobernador, bueno, pues están dentro de los 20 millones de pesos que dicen que gastó el gobierno del Estado en los primeros tres meses de gobierno. Y sin embargo, hablan de un ahorro de 100 millones de pesos, un ahorro que no es un ahorro desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tienes un ahorro es porque tienes el dinero y no lo gastas y lo estás ahorrando. En este caso no lo gastaste, simplemente porque no lo tenías. Entonces no es un ahorro, es simplemente el dejar de hacer un gasto que representaba 100 millones de pesos a medios de comunicación. Esto habla de que la información se maneja muy parcialmente. La idea es meter a los ciudadanos en el aspecto mediático para tratar de favorecer una serie de acciones que, bueno, pues distan mucho de la realidad. Ponle nombre y apellido, ¿cuál es el compadre? Se apellida Muñoz, creo José Luis Muñoz es el nombre de él. José Luis Muñoz, ¿no fue el mismo que en alguna ocasión fue coordinador de medios en la campaña del PRI? Yo creo que es el mismo, ¿no? Bueno, desconozco la verdad. Vamos adelante, pues. Algunas gentes han opinado en este programa que es muy corto el tiempo para exigirle a Javier Corral el cumplimiento de algunas promesas de campaña. Es muy corto el tiempo, pero nos ponemos a pensar y a analizar que hay cuestiones, bueno, sí es corto el tiempo para cumplir con asuntos en los que se necesitan varios factores, y uno de ellos es el dinero. Pero hay cosas que se resuelven con voluntad política, no con dinero. Uno de estos asuntos a los que se refiere la gente es el asunto del transporte público. Demasiado proteccionismo para las instituciones que han manejado el transporte urbano a su libre albedrío, y una falta de exigencia por parte del gobierno del Estado para que se cumpla con la obligación que traen consigo las concesiones del transporte público
en el estado de Chihuahua. Seguimos con un transporte malo. No sé qué opinión tengan ustedes. Sí, efectivamente, hablar entonces en la secuencia y la consecuencia que tiene un transporte que deja mucho que decir y que desear. El problema muy serio es que no se ajustan sobre las mismas necesidades, pues los razonamientos para ir ajustando en fin la resultante que nos interesa, es mejorar el transporte público. Y a esto agregar las fotomultas, también otra promesa incumplida, y él mismo en el discurso de toma de protesta decía que no iba a lastimar, refiriéndose al tema pues del desempleo, que iba a cuidar de que estuvieran protegidos los trabajadores en general. Pero volviendo al servicio público, ahí hay una circunstancia también que deja en entredicho la autoridad que se tiene para poder resolver este asunto que ya duele bastante a la ciudadanía. Muy bien. Bueno, hay promesas de campaña que se hicieron desde el ámbito del candidato a gobernador. Y hay promesas de campaña que se hicieron desde el ámbito de la candidata a presidenta municipal. Así es. Y hay otras promesas de campaña que se hicieron desde el ámbito de los aspirantes a llegar al Congreso del estado de Chihuahua. Y fue el Partido Acción Nacional el que logró la mayoría de votos, tanto en la gubernatura, en la presidencia municipal o en algunas presidencias municipales y en el Congreso del Estado. Uno de los asuntos que en campaña se ventilaron por parte de la prensa, de la opinión pública y de los mismos partidos políticos fue el rechazo que tenía la gente contra las fotomultas. Y fueron muchas las ocasiones en que oímos a los candidatos hablar de la inconstitucionalidad de las fotomultas. Y otro de los asuntos fue el cobro inconstitucional del derecho de alumbrado público, que si bien es cierto que se aprobó en tiempos del PRI, en tiempos de campaña el Partido Acción Nacional estaba en contra de que se cobrara el derecho de alumbrado público en todos los municipios del estado, porque fue un asunto del Congreso, y a la hora de la hora, el Congreso actual, que es mayoría panista, no dice una sola palabra de derogar un cobro injusto del derecho de alumbrado público en los recibos de la luz, cuando que ya lo cobran en el impuesto predial. Víctor, ¿algún comentario? Sí, Marco, efectivamente es un impuesto doble. Si ya existe el cobro en el impuesto predial, no debería de existir a través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, que son además una forma incorrecta de ejecutar un cobro, porque si el ciudadano decide no pagar este concepto del impuesto del alumbrado público, automáticamente la Comisión Federal de Electricidad va y le corta la luz. Cuando el ciudadano no tiene ninguna deuda de luz, ni de impuestos de otro tipo, ni del IVA, ni de nada, sino simplemente es negarse a pagar un derecho que está pagando a través del impuesto predial. Bueno, hasta el momento mucha gente se ha amparado y quiero decirles que la mayoría de los amparos interpuestos en contra del derecho al alumbrado público han sido concedidos por la justicia federal. Así es, Marco, es que es una doble tributación, es algo semejante a lo que se estaba manejando ahora con el gasolinazo, precisamente del IEPS y del IVA, precisamente es una doble tributación que efectivamente es inconstitucional. Volviendo a tocar el tema sobre transporte público, yo creo que esto está viciado de origen. La verdad es que cuando inicialmente se pensaba en la administración pasada eficientar el transporte público, y con la creación del Vivebus y la revisión de esto, yo creo que ni tanto los titulares de aquel entonces, de las oficinas encargadas de esto, tenían el perfil adecuado porque jamás se habían subido como usuarios al transporte público, y le solicitaron a los concesionarios que les dijera cómo operara
cuando ni los concesionarios sabían a ciencia cierta cómo operar. Quienes operaban son los choferes, y los choferes son los que sabían exactamente los tiempos y todo el movimiento interno respecto del transporte. De tal forma entonces que los concesionarios, a ellos nada más exigían sus liquidaciones y en efectivo 800 o 1,200 pesos por turno, y lo demás pues poco le interesaban. Finalmente ellos solamente recibían, pero quienes son los operadores, ellos saben cómo está todo el problema y nunca los tomaron en cuenta ellos. Por eso es que tarde que temprano les tronó esto ahí. En la ciudad de Durango opera con cierta eficiencia el sistema de ecotaxis. Es una nube de ecotaxis y es una forma de transporte importante que se deberían las autoridades tomar como ejemplo para eventualmente poder instalarlo aquí en Chihuahua. Yo creo que aquí, respetando precisamente la actitud que puedan tener los choferes de los taxis, la verdad es que está muy caro que usted se suba a un taxi de un sitio que lo traslade para allá, mínimo son 50, 80, 100 pesos, y la verdad en un trayecto que le puede durar menos de 5 minutos o 10 minutos, la cantidad es muy considerable. Por otro lado, el comentar que efectivamente la escasez de dinero pues fue el marco en donde se desempeñó estos primeros poco más de 100 días. Sin embargo, yo esperaba personalmente mucho más del gobernador del estado, porque hay que recordar que tiene poco más de 20 años como legislador, brincando de un lugar a otro, y él sabe perfectamente que el presupuesto de una entidad o el presupuesto general para gastarse el gobierno federal se trata en la Cámara de Diputados, y es a través de los diputados federales quienes en sus diferentes comisiones forman un frente en cada entidad y luchan y se ponen de acuerdo con su gobernador para apoyarse todos y de esa forma canalizar la mayor parte de los recursos para satisfacer las necesidades básicas de desarrollo de cada entidad. En esta ocasión, Javier Corral nunca convocó a los legisladores federales, pero sí convocó a las demás fuerzas cuando ya había pasado el presupuesto, de tal forma entonces que no puedes quejarte, no puedes llorar como mujer, o no puedes llorar, ponerte una postura cuando como gobernador no tuviste verdaderamente la visión o los arrestos suficientes para exigir de los representantes sociales, de los diputados, el que actuaran de la mejor manera para que Chihuahua pudiera rescatar del gran presupuesto, del gran pastel del presupuesto, la parte que le correspondiera y de esa forma continuar asegurando la buena marcha de la entidad. Muy bien. Volviendo al transporte público. Decía mi padre una frase muy común entre los viejos de aquel tiempo: negocio que no deja, dejarlo. ¿Por qué los concesionarios afiliados a las empresas sindicalizadas, habráse visto patrón y trabajador al mismo tiempo, por qué las empresas del transporte no quieren dejar el transporte? Es negocio que les ha dejado millones y por supuesto que deja. Lo que quieren es seguir explotando el transporte público para enriquecer las arcas sindicales y el bolsillo personal. Así es. Sí, sí. El transporte público, si no fuera negocio, ¿por qué lo defienden tanto? Ahora, la percepción que hay entre mucha gente usuaria de transporte público es que finalmente el gobierno del estado va a venir cediendo en un aumento a las tarifas sin ninguna mejora al transporte público. Sin ninguna mejora. Porque siempre, desde los tiempos de Pancho Barrio, cuando fue gobernador del PAN, los concesionarios del transporte afiliados a los sindicatos corporativistas hicieron lo que les dio su gana y nunca hubo poder humano que cambiara el vicio de siempre el transporte. Efectivamente, en el programa Opinión Pública, desde hace muchos años que iniciamos con este proceso de denuncia del transporte público, yo recuerdo que hace ya pues como 10 años
andábamos subidos arriba de los camiones, señalando todas las violaciones a la ley de transporte que había en ese momento. Y a la fecha, esas mismas violaciones se siguen dando. Hay choferes que no traen su cinturón de seguridad, hay camiones que no traen placas,